SACU es una plataforma digital que a través de la tecnología garantiza que la gestión de los recursos de las organizaciones sociales sea transparente, de tal forma que los contribuyentes vayan fortaleciendo los vínculos de confianza con esa organización. Yo me había preparado contigo y tú me dijiste, yo te dije, voy a ir con todo el equipo a la entrevista para que la persona de tecnología, mi socio, hable la parte tecnológica, y tú me dijiste, no, yo creo que solamente hablas tú. Llega la entrevista. Llega la pregunta, y acá está el IT, entonces que él te cuente. Y ella me dice, no, tienes que decirlo tú. Y yo vi que las otras dos personas del equipo se asustan, pero igual lo defendí y lo dije bien. Entonces, mira, si tú no me dices eso, yo creo que yo no estuviera acá sentada contigo, en serio. Te doy la bienvenida a De la Idea al Fondo, el podcast donde aprenderás cómo ganar financiamiento para ese proyecto que tienes en mente. Y lo aprenderemos directo de gente que ya se ha adjudicado fondos para que nos cuenten cómo lo hicieron. Y recuerda que si quieres saber a qué fondo puedes postular, puedes averiguarlo en muy simples pasos ingresando a alfondo.cl. Te creas una cuenta, ingresas tu proyecto y podrás hacer match con el fondo más apropiado para lo que estás buscando. Y además podrás participar de talleres privados exclusivos para quienes estén suscritos a la plataforma, donde te ayudaremos a mejorar tu proyecto para que puedas aumentar las posibilidades de adjudicar ese fondo que estás buscando. Pero por ahora, concentrémonos en el capítulo de hoy. Gente, estamos muy felices de poder estar en un nuevo capítulo compartiendo con historias de emprendedores que están desarrollando proyectos interesantes, proyectos que buscan tener un alto potencial de impacto. Y estoy súper contento porque vamos a estar en esta serie de capítulos hablando también con emprendedores que son un poquito más de la línea startup, que están haciendo una innovación que puede ser bien interesante, que podamos conocer cómo se crean este tipo de proyectos, cómo se puede trabajar en estas líneas, cuáles son los desafíos que se enfrentan y por supuesto todos los aprendizajes necesarios para poder obtener financiamiento en líneas de Startup Chile, de Corfo, Semilla Inicia, Semilla Expande y toda la línea que ya sabemos que funciona para estas convocatorias. Y hoy día estoy muy contento porque me acompaña Dur Montoya, que nos va a estar contando la experiencia de cómo ha sido su proceso de emprender, porque lleva muchísimos años involucrada en el tema de innovación social, y particularmente estamos conversando con ella porque es una de las recientes ganadoras de la línea Build de Startup Chile, de la convocatoria Big 10 sería en este caso, ¿cierto? El Big 10. El Build viene a ser la primera etapa, es como un equivalente al Semilla Inicia de Corfo, en donde son para proyectos que están todavía arrancando, están en etapa de prototipado, todavía no están con ventas formales como producto, pero se percibe que es un proyecto que tiene un alto potencial de crecimiento, que puede llegar a expandirse bastante a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Y queremos conocer, por supuesto, tu historia, Dur, tu proceso, cómo ha sido toda la vuelta que has hecho para construir lo que estás construyendo. Y bueno, felices de tenerte acá con nosotros, agradecido del tiempo de poder estar compartiendo acá este espacio. Y quiero dejarte que te puedas presentar, contar un poco de ti, cómo iniciaste todo esto y bueno, lo que sabemos que es importante de contar en estas cosas. Al contrario, agradecida estoy yo de la invitación y ser parte de esa lista de ganadores, de emprendedores que recibimos fondos para impulsar nuestros emprendimientos. Y gracias a tu asesoría, pues estoy aquí y pude entrar a Big 10 de Startup Chile. Entonces, muy agradecida, muchas gracias y muy contenta de estar acá. Bueno, yo soy Dur Montoya, soy originalmente de Medellín, pero hace unos 18 o 20 años vivo fuera de Colombia. Y todo arrancó cuando quise empezar a cambiar mi vida, porque siempre he sido una mujer muy visionaria. La carrera que quería en ese entonces no estaba, la cerraron por algún motivo, si no en este momento yo creo que estaría llenísima de trabajo. Entonces salgo del país, dejo todo, dejo mi trabajo, dejo mi vida, me alejo también de mi familia, me voy a Inglaterra a estudiar inglés y luego a estudiar negocios sociales, negocios internacionales, que luego les di un enfoque con negocios sociales. Ahí estoy unos 3 años, luego me puse a explorar, empecé a entender el mundo del voluntariado. Yo entro, digamos, finalizando mi etapa en Londres, entro al mundo del tercer sector, que es el de las organizaciones sociales non-profit. Y 4 años después de haber salido de mi país, estoy en una bicicleta prestada en los Estados Unidos con una tablet y una maletica chiquita donde toda mi vida cabía en solamente 7 kilos para hacer un recorrido de 1000 kilómetros y recoger fondos para una organización social que tenía un proyecto para una comunidad en Ghana, en África. Y haciendo este recorrido, empecé a hacer mi primer modelo de negocios, en serio, porque había emprendido antes en Colombia, pero era como un hobby. Pero ahí fue como, no, aquí ya me quiero dedicar a esto. Y pues eso me llevó a estar 7 años como nómada digital, de organización social en organización social,
por los 4 continentes y ya llevo pues trabajando con las organizaciones sociales y empresas que se vinculan a la transformación social alrededor de unos 15, 16 años. Y amo el concepto del emprendimiento social y mi propósito de vida básicamente es que mis talentos y mis dones estén como puestos a la transformación del mundo de alguna manera. Esa soy yo. Súper buenísimo. Hoy 7 años como nómade digital, ¿sí? Sí, ¿Qué sí, significa puntualmente ser un nómade digital? Mira, en esa época, que no es hace mucho, pero la tecnología vuela, Claro. es tú llegar a una cultura distinta, sumergirte en la cultura y después de aprender acerca de la cultura, dar tus servicios, específicamente en organizaciones sociales, en comunidades o en empresas que ya están trabajando en las comunidades para promocionar los proyectos. Así es como yo viví el nomadismo. ¿Sí? Fue una de las pocas colombianas en ese entonces que vivía, digamos que vivía viajando, pero el enfoque eran proyectos sociales y es vivir con la incertidumbre, adaptarse, aprender de liderazgo, planes de acción, contingencia, todo el tiempo. Tienes que estar adaptándote todo el tiempo porque tú llegas a un país hoy y no sabes si vas a estar ahí o mañana vas a estar en otro lugar. Exacto. Sí, recorrí alrededor de unos 40, 50 países. Wow, 40, 50 países. Sí, así fue. Súper. Sí. ¿Cuál ha sido el más exótico de esa experiencia? Pues muy difícil, es muy difícil compararlo. Pero Japón es increíble. Sí. Sí, Japón es espectacular. Sin embargo, Camboya, que fue donde estuve más tiempo, se robó mi corazón. Súper. Yo le digo Camboyita, sí. Camboyita. Yo divido los países como por las etapas del ser humano, los que están apenas, que son bebés, los niños, los adolescentes y ya los adultos maduros. Claro. Así es que entendí las culturas. Qué tremendo, yo creo que eso probablemente también ha ampliado tu perspectiva de la vida, pero creería que ya puede ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados acá. Mira, somos muy distintos en cuanto a cultura, pero los problemas sociales son casi los mismos y los dolores son casi los mismos. Para las personas que somos nómada digital, que fuimos, bueno, yo que fui nómada digital y que me sumergí en ese sector, claro, somos muy distintos, pero los problemas son iguales, específicamente en el sur global, donde estuve la mayor parte del tiempo, Asia, África, bueno, en Sudamérica los últimos 8 años. Yo regreso después de esta gran experiencia, claro, porque me funcionó este modelo de negocio que hice, me funcionó. Era una empresa que producía fotografías y material videográfico para promocionar, digamos, todo lo que hacían las organizaciones sociales y las empresas sociales. Y yo ahí tenía un partner en ese momento, era socio también mío. Luego recibo una invitación para regresar a Colombia dentro del acuerdo de paz, abrir una sede de una organización internacional en Colombia para mostrarle como al mundo de qué forma la cultura, lo que fue el arte y la cultura, transformaron la ciudad. La pasaron de ser la más peligrosa del mundo al año 2018-17 ser una de las más innovadoras en términos de innovación social. Entonces abro eso, dejo el emprendimiento, mi socio se queda con él. En paralelo habíamos hecho otro emprendimiento de nomadismo digital, que uno de los productos está en Amazon Prime, por si algún día lo quieren ver. ¿Y qué consiste? Era mostrar esas culturas tan opuestas a las nuestras y cómo vivía, qué hacían, datos curiosos. Era como, se me van en este momento los nombres de estas personas que se van de ciudad en ciudad y le muestran al televidente qué es lo que está ocurriendo. Okay. Entonces, es una serie con 2 temporadas, básicamente. Interesante. Sí, Te vamos a pedir el enlace entonces después para que lo podamos dejar en la descripción. Súper. Y cuéntanos entonces, ¿en qué minuto llegas a Chile? ¿Cómo llegas a Chile? ¿Cómo te empiezas a quedar acá? Para que vayamos llegando de a poquito al proyecto en el que estás trabajando ahora. Claro. Yo llegué a Chile porque me casé con un chileno. Okay. Lo conocí en Colombia y luego nos casamos. Estuvimos viviendo en México un tiempo y luego me traslado a Chile. Ya conocía Startup Chile desde que estaba en Colombia y digamos, el producto que nosotros teníamos, no usábamos la tecnología para entregarlo, pero se podía replicar en cualquier lugar. Después de que yo dejé de ser nómada 100%, siempre busqué vivir por lo menos en 2 países, porque es muy extraño volver al mundo sedentario, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, me voy a quedar en Colombia, pero al mismo tiempo en otro lugar. En ese momento me novié con el chileno, que él estaba en México, entonces yo siempre estaba entre México y Colombia, ¿cierto? Siempre entre México y Colombia. Ahí lo trasladan a Chile, ahí ya conocía a Startup Chile, porque conocía a personas que ya habían aplicado.
Entonces, de Chile a lo trasladan a México, pues nos casamos y nos vinimos entonces a vivir a Chile. Y quise poner la sede de mi organización social, que era una non-profit colombiana, ponerla acá también. Yo nunca soñé con una organización social como tal, quería una estructura más de negocio social, pero no existe. En Colombia no existe esa figura de negocio social, tampoco existe en Chile. Entonces lo que hice fue que empecé a combinar el modelo entre una non-profit y una for-profit. Llegó a Chile hace unos 3 años. Ya ahí yo tenía una investigación muy avanzada del producto tecnológico que quería hacer. Me presento a Startup Chile, pues como te conté ya conocía personas que estaban en el programa, en programas anteriores, que me recomendaban muchísimo ser parte de él para poder como incursionar bien en este mundo del segundo sector. Lo que pasa es que cuando uno viene del tercer sector, que son organizaciones sociales, tú haces productos con modelos de negocio muy distintos. Correcto. A cuando pasas al segundo, que ya hace una empresa que el enfoque es el mercado. Exacto. Ahí te tenés que pensar. Y el fin es generar utilidades y una naturaleza muy distinta. Es muy distinto y ese es el desafío de las organizaciones sociales. Y ahorita estamos en una era del mundo donde, así como está avanzando la tecnología, asimismo se están mezclando el mundo empresarial con el mundo social. Y es un desafío muy grande que las organizaciones sociales creemos productos innovadores con una buena propuesta de valor que sea bien vista en el mercado, porque nuestro enfoque es crear productos para el bienestar de las personas y del planeta, mientras que las empresas es para el mercado. Entonces son muy distintos los modelos. O sea, hay un tema igual que pasa con eso de que también hay muchas confusiones. La gente que quizás está un poco más alejada de este tercer sector, a veces mal entiende también las fundaciones o las organizaciones sociales también como muy de voluntariado o como muy de algo que ni siquiera se puede generar ingresos. Se confunde como el sin fin de lucro, como el que no se pueda generar ingresos. Exactamente. Entonces también a veces confunde incluso a muchas fundaciones, organizaciones, que me ha tocado asesorar algunas, que están en la línea de que no, ellos no pueden vender o no pueden generar ingresos porque son fundación. Pero claro, entonces hay de pronto hay harta confusión al respecto. Aprovechando que estamos en la temática, ¿cómo sugieres tú o qué recomendarías a alguien que quiera incursionar más en el mundo de organizaciones sociales o de innovación social? ¿Dónde puede conocer más de esto para introducirse y aprender bien los fundamentos de cómo se gestiona y cómo se puede trabajar en esta línea? Eso es una muy buena pregunta, porque a veces los agentes de cambio que están creando servicios para la comunidad o para el bienestar del planeta sienten que el dinero es un enemigo o que las empresas son un enemigo. Entonces ahí es como una de las primeras barreras en pensarse un producto que sea económicamente sostenible. Y precisamente lo que nosotros estamos desarrollando ahora es eso, ayudar a que las organizaciones sociales sean financieramente sostenibles, porque el 52% por lo menos en Chile no son sostenibles. De las organizaciones sociales, el 48% en Colombia, y bueno, las cifras de verdad que son un poquito asustadoras. Claro. Lo primero que hay que hacer es definir muy bien cuál es tu mindset. Cuando tú eres un emprendedor convencional, tu enfoque es el mercado, ¿sí? Y es muy sencillo. ¿Cómo así que el mercado? Porque el mercado, tú entregas un servicio y él te va a dar un dinero. Básicamente esa es la única moneda que utilizamos. Y finalizando el año, las empresas entregan un reporte donde los números son positivos, ¿cierto? Pero si tú eres un emprendedor social, tu mindset está enfocado a desarrollar servicios y productos que sean para el bienestar del planeta o de las personas. Y ahí es muy difícil que únicamente el dinero sea el que lo haga sostenible, ¿cierto? Ahí las organizaciones sociales siempre juegan con otra manera de generar ingresos: el voluntariado, el conocimiento, los productos en especie y las ventas de productos en, digamos, en ediciones especiales. Si una organización social no hace eso y no lo hace con una estrategia, pues es muy difícil que sea sostenible. Otra cosa que impide que las organizaciones sociales sean sostenibles son las estructuras legales. En Europa, por ejemplo, está la estructura legal de empresa solidaria con utilidad social. Entonces ahí, claro, tú tienes un producto en el mercado que lo puedes vender, puedes recibir donaciones, entregar certificados para descuentos tributarios del 100%, versus las organizaciones sociales acá, que podemos recibir donaciones, pero en algunos países esa certificación tributaria no va a ser el beneficio en el 100%, va a ser el 20% o menos. ¿Sí? Y hay otros países del sur global donde ser organización social es casi que ilegal. Entonces hay muchos desafíos para las organizaciones sociales. Luego las personas piensan que como es una organización social, entonces son de caridad. Claro.
pero el 91% de los agentes de cambio que lideran estas organizaciones no reciben un salario. Porque los grandes sponsors casi siempre, bueno, y otros elementos, casi siempre quieren que el dinero sea destinado lo menos posible para, digamos, el overhead, como Ok, para los la gestión, directivos y ¿no? para la Exacto. gestión, que todo sea para los programas sociales. Entonces es muy difícil que el mindset de un emprendedor social esté muy enfocado en el mercado, porque ya de por sí es un problema sistémico, de por sí hay muchos elementos que le impiden eso. ¿Cuál es la clave? Aprender de los dos mundos. Mm. Yo creo muchísimo en que nos tenemos que convertir unidades de impacto de las empresas y trabajar por el valor compartido, trabajar juntos. No es que el empresario o la empresaria, la empresa como tal, por dar un dinero o dar un recurso, sea quien lleve la batuta del proyecto social. No, ambos, porque finalmente los problemas sociales son de todos, es responsabilidad de todos. Solo que hay, digamos, un grupo de emprendedores que dicen, no, yo por aquí me voy. Entonces hay que tener como muy claro que tienes que patinar en los dos mundos y crear un proyecto que tenga corazón y cerebro, les digo yo. Hay muchas escuelas, o digamos, como muchas conceptos. Mohamed Yunus fue uno de los que se inventó el concepto de negocio social, que hay muchos líderes sociales que no les gusta utilizar ese concepto, entonces le dicen negocios inclusivos, empresas con propósito y eso. Ajá. Hay varias escuelas. A mí me gusta mucho la de Mohamed Yunus, además que tuve la oportunidad de conocerlo, de hacer algún proyecto en Asia y estar, digamos, en sus conferencias, leer sus libros. De hecho, él es Premio Nobel de Paz. Entonces, él es un gran referente para mí. Pero Sudamérica es uno de los continentes que, digamos, apenas está incursionando en ese mundo. Digo apenas porque la idea es que seamos sostenibles económicamente, pero es un gran desafío. En Colombia, cuando yo llegué a abrir la sede que te comentaba, solamente habían, no, porque habían como 2, 3 años después, se crearon 6 negocios sociales en todo el país, solamente 6. Ahorita hay más. Entonces siempre hay una confusión en el concepto de qué es una empresa social. Claro. Hay personas que dicen, ¿una universidad es una empresa social? Sí y no. Mi organización, o digamos, SACUL, con lo que gané Startup Chile, ¿es una empresa social? Sí. Todavía no la hemos registrado porque estamos empezando. Sí, porque nace para abordar un problema social donde utiliza el mercado para generar ingresos adicional a digamos, a las otras estrategias que tiene. Entonces, sí, en resumen, clave, estar entre los dos mundos, crearse una empresa con cerebro y corazón, creer que unirse con una empresa no es ir en contra del propósito social, sino al contrario. Y también que el empresario y la empresaria, o digamos, los empresarios crean mucho en la experiencia de ese agente de cambio, ese gestor social. Ellos son los que tienen las herramientas. Súper buena definición y acercamientos de acuerdo a lo que implica involucrarse Sí, en las organizaciones sociales. sí. No sé cómo opera afuera, pero acá en Chile, al menos bueno, tú también estás conociendo también cómo funciona el tema Sí. de las organizaciones sociales acá, las fundaciones. Aquí también hay hartas oportunidades de financiamiento para estas organizaciones. Hay varias líneas que son, bueno, hay varias de las mismas Corfo, incluso que permite Ujú. que fundaciones o empresas sin fines de lucro puedan postular para desarrollar proyectos de innovación también sin problema. También Ujú. tienen líneas específicas. Por ejemplo, aquí está, los gobiernos regionales tienen líneas que son específicamente para las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, Buenísimo. para que puedan desarrollar proyectos sociales. Y montos que, eh, a- sin que tengan que pasar por Contraloría, sin darse la vuelta larga, pueden pedir entre 300 hasta 400 millones de pesos. Buenísimo. Hasta hace unos años atrás, no era tan difícil poder conseguir esos financiamientos. Pero no vamos a profundizar mucho en ese capítulo, pero seguramente escuchaste también el famoso caso Convenios que anduvo dando vueltas por ahí acá en Chile, que generó Sí. también, destapó una gran cantidad de malversación de fondos y de cosas que se mal utilizaban. Y que ahora hizo de que el proceso sea un poquito más estricto. La mayoría de las regiones ahora ya no Mm, es tan de ventanilla abierta, que era como la modalidad en la que exacto. operaba anteriormente, que era donde uno iba, tocaba la puerta y comentaba de que, oye, esta es mi propuesta, y pasabas una serie de filtros y eventualmente podías llegar a ser adjudicada. Ahora tienes que Claro. entrar a competir y hay otros procesos, hay plazos, entonces han cambiado un poco las condiciones, pero esperemos que para mejor, ¿no? Esperemos para que realmente estos recursos puedan ser utilizados de manera efectiva
y que no terminen de entregarlos, sino que al final se entreguen de la manera apropiada y que estén entregando el beneficio final que se busca generar. Hay que demostrar que esto es una empresa que lleva funcionando desde hace un tiempo, no es tan fácil de crearse una fundación e ir a pedir recursos, pero... No, no, pero- normalmente para eso las organizaciones tienen que demostrar que ya tienen indicadores de Exacto, impacto claro. y eso requiere tiempo porque la Ajá, transformación social es de tiempo. claro. Claro, y sí, escuché todos estos casos. De hecho, en un principio cuando llegué acá que decía tengo una fundación, a veces me miraban como "Ups", con la cara de cuestionamiento, pero pasan muchos países y precisamente ese es el problema que nosotros estamos abordando con la aplicación que estamos desarrollando y es la crisis de confianza y de sostenibilidad financiera que existe entre las personas que contribuyen y las organizaciones sociales. Es global. O sea, Tremendo. sí, es una crisis financiera que año tras año nos van viendo con ojos muy distintos, pues porque han pasado casos, claro. Sí, no falta el mosco en la leche, como dicen por Sí. ahí, y juzgan a todo el Tal cual. sector. Pero realmente el sector social aporta muchísimo también en el PIB pues de cada país y son los que realmente saben cómo solucionar los problemas sociales. Entonces sí, tenemos una muy mala reputación y precisamente eso es lo que estamos cambiando y por eso siempre quise también tener un negocio social, no una ONG y esta Ajá. es la mejor oportunidad. Perfecto, súper. Vamos entonces a hablar ahora del proyecto que nos convoca hoy día en la sesión de hoy, porque creo que la introducción sí nos llevó bastante bien a esto. Creo que tú pusiste bien Ok. el tema sobre la mesa, sobre una de las problemáticas que están enfrentando todo el mundo de las organizaciones sociales. ¿Soku es el nombre de la aplicación? Saco. Saku. Sí. Saku, estaba tratando de acordarme. Soku Saco, era sí, es Saku. difícil. Sí, Saku. Tuve que cambiar el nombre porque Sí. ya existía otro, Ah, ya entonces. existía, sí. Saku quedó, sí. Saku, ok. Sí, sí, sí. Cuéntanos entonces, hagamos el pitch de 90 segundos. ¿Qué es Pitch. Saku? Pero antes de eso, quizás cuéntanos un poco la Eh, historia también, o sea, de cómo llegaron a este concepto y qué es lo que hacen hoy día con Saku. ¿Con qué se presentaron a Startup Chile para decir esto es lo que claro. somos? Mira, Saku son varias cosas, pero para Startup Chile, que es una de las cosas que aprendimos llenando la aplicación, es enfocarnos muchísimo y resumir y entregar como todo de una manera muy precisa. Saku es una plataforma digital que aprovecha la tecnología para garantizar que las organizaciones sociales gestionen de una manera eficiente los recursos y vayan nutriendo los vínculos con los contribuyentes de tal manera que ellas puedan llegar a su punto de equilibrio. Hay organizaciones internacionales que tienen estudios donde muestran que los vínculos de confianza hace que las organizaciones sociales logremos ese punto de equilibrio. Ahora, en Chile el 52%, más del 52% de las organizaciones no llegan a ese punto. Y es porque casi siempre no tenemos pues además de todo esto, no tenemos una estructuración como lo hacen las empresas normales. ¿Sí? No se nos olvida que tenemos que hacer una estrategia también como las empresas, una visión y digamos un presupuesto proyectado. O sea, a veces se nos olvida eso. El caso es que Saku es una plataforma digital que a diferencia de las plataformas de crowdfunding que podría digamos, la competencia podría ser el crowdfunding, tiene digamos, otros servicios diferenciadores. Pero en resumen, es una plataforma digital que a través de la tecnología garantiza que la gestión de los recursos de las organizaciones sociales sea transparente de tal forma que los contribuyentes vayan mejorando y vayan fortaleciendo los vínculos de confianza con esa organización. ¿Para qué? Para que lleguemos al punto de equilibrio que es. ¿Por qué al punto de equilibrio? Porque no podemos generar más, digamos, si somos una ONG, las ONGs que se inscriben en Saku no pueden generar profit. ¿Sí? Tienen que llegar al punto de equilibrio y ya. Correcto. Eso es. ¿Cuáles son las diferencias con las plataformas de crowdfunding? Que nosotros tenemos 3 procesos distintos que no la tienen las otras. Una es una pasarela de pago multiformato. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales, además de dinero, tenemos otro tipo digamos, de moneda para hacer las transacciones. Una es el voluntariado, la otra es los artículos en especie y las ventas de productos por ediciones especiales. ¿Sí? Hay más, pero digamos nosotros en Saku vamos a manejar esas 3. En este momento estamos manejando solo una, que es la de pago en efectivo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos diferencia de las plataformas de crowdfunding? Es que nosotros tenemos en cuenta los vínculos, ¿cierto? Para generar esa confianza y los contribuyentes tienen acceso directo a lo que está ocurriendo con la organización. Si ellos entregan un fondo,
ellos reciben un agradecimiento de la persona que les entregó, la persona recibe un agradecimiento de la organización social y tiene acceso a los testimonios de los beneficiarios, que las plataformas de crowdfunding no tienen eso. Y normalmente para tú poder crear buenos vínculos de confianza, pues hay que mostrar qué pasó con esto y crear casi que una amistad. Entonces, la plataforma Saku permite que tú tengas los testimonios de las personas que están en la comunidad, que están recibiendo ese beneficio, y que estén como los updates para los contribuyentes. Perfecto, sí. Marcar como esta trazabilidad del... Exactamente. ¿Qué pasa con el aporte que hago? Sin duda creo que puede fortalecer justamente ese vínculo de confianza al ver que el aporte que estoy haciendo no desaparece, ¿cierto? Exacto. Sino que realmente llega a alguien. Claro, y que al final la idea es que si tú como organización social vas mostrando eso, que igual lo muestras en otras redes sociales como Instagram o Facebook, Claro. que el 93% de las organizaciones sociales usamos esos canales, pues eso va haciendo que tengas más fans, ¿cierto? Claro. Que simplemente contribuyentes, y se van a empezar a generar contribuciones recurrentes, que es como una de las cosas que necesitamos las organizaciones sociales para poder estar tranquilos y llegar a ese punto de equilibrio. Sí, exacto. Cuéntanos un poco, ¿cómo empieza Saku? ¿Empieza en Chile? ¿Empieza desde antes? ¿Cómo la idea? ¿Empieza desde ti? ¿Empiezas desde la conversación con algún amigo, un socio, una amiga? Cuéntanos esa historia. Empieza porque cuando estaba en la ONG en Colombia, el servicio que estábamos entregando no generaba los resultados que queríamos. Dijimos, no, esto no puede ser. Las capacitaciones que estamos haciendo de emprendimiento social para, para las organizaciones no nos funcionan. Entonces, las herramientas que estábamos utilizando tampoco eran las adecuadas, eran las convencionales. El Canvas que siempre te entregan. Claro, y cuando llegábamos al modelo de negocio, no, esto no da. Si de pronto nosotros entregábamos el servicio, por ejemplo, de conectarlos a las organizaciones sociales, porque yo soy de segunda base, ¿cierto? Digamos, la organización que dices de segunda base. Si entregábamos talento humano a una organización para que manejara los vínculos con los sponsors, a veces eso se perdía. Entonces no funcionaba y el gasto operativo era muy alto. Entonces, claro, nos sentamos en el equipo de trabajo, estábamos con el mentor, y esto no funciona, esto hay que cambiarlo. ¿Qué nos inventamos? Esto no funciona. Y empezamos a hacer una investigación. Tomamos a todos nuestros clientes en ese momento, que eran las organizaciones sociales, investigamos más o menos un mes con una serie de preguntas, que eso es una de las preguntas que hacen en el formulario de la postulación, es si alguna vez o si has investigado para crear este producto. Entonces nosotros lo hicimos y salió que hacía falta, realmente hacía falta una herramienta integral. Sí, porque primero, las herramientas que existían eran carísimas. Sí, eran digitales, eran súper caras, hasta $100 mensuales. Y en una organización social tú pensarte gastar $100 mensuales para un servicio de administrar algo, no, es mucho. El relacionamiento con los contribuyentes era muy difícil porque pues el relacionamiento casi que es una profesión, pues existe, ¿cierto? Relaciones internacionales, claro, es una profesión. Relaciones públicas también. Relaciones públicas, exacto. Cuando hay dinero o un recurso entregado de por medio, pues con mayor razón hay que dedicarse muchísimo al relacionamiento. Y los agentes de cambio, como les decimos a los que lideran las empresas sociales, pues no tenían tiempo para hacer todo a la vez, ¿sí? Porque podían ganarse la confianza de un empresario, pero al mismo tiempo estar con la comunidad, hacer muchas cosas. Entonces fuimos dividiendo todas esas necesidades que coincidían con las necesidades del resto de los agentes de cambio que yo conocí en Asia y en África. Ya, esto se puede replicar, esto va a funcionar. Entonces ya no sabíamos si era un software, si era una plataforma web o si era una app. Pero todo nos indicaba que la tecnología nos ayudaba, digamos, a poder crear este producto que tanto queríamos. Nos asesoramos, nos dijeron, es posible que sea una plataforma web, es decir, no tan app, pero empiecen por una app. Y ahí fue cuando dijimos, Startup Chile podría ser una de los, digamos, de esos brazos financieros y de mentorías que nos puede ayudar a concretarlo.
En la organización social no había nadie de tecnología, que ese fue uno de los grandes retos. Porque cuando tú quieres emprender con un producto tecnológico, si tú no sabes, necesitas un buen socio. Y un buen socio es como casarse con alguien, Ajá, ¿cierto? así es. O sea, es re clave. Así que creamos como una especie de clasificado a buscar quién quiere ser parte de la construcción de un producto digital que va a impactar, digamos, el tercer sector. Y ahí pues nos llegaron varias personas interesadas. Hicimos con un grupo, solamente un contrato como por 6 meses, un grupo de IT. Ellos dijeron, solamente vamos a estar este tiempo porque nos gusta y a ver si es posible. Y ahí creamos un primer MVP y vimos que funcionaba. Ya ellos se fueron porque pues el contrato era ese y teníamos en la lista otras personas que sí se podían vincular a nosotros. Luego yo recibo un premio, ser parte del fellowship de Acumen, y estando ahí, que es una gran red internacional de líderes sociales, uno de mis compañeros me presenta a una persona de Haití, que es colombiano, que está en Cali, que me dijo, esta persona podría ser. Me entrevisté con ella hace hace unos 10 meses, más o menos, porque bueno, a todo esto las startups tenemos que hacer todo más rápido que el resto de las empresas convencionales. Me entrevistó con él, nos caímos re bien y dijimos, sí, acá tenemos, o sea, los talentos se van a complementar. Él trae a otra persona, entonces, digamos, yo dejo la organización social con el equipo y me dedico con ellos dos a desarrollar el primer MVP o el primer prototipo para poder estar listos a la hora que Startup Chile abriera la convocatoria. Uh-huh. Quiero destacar 2 aprendizajes importantes hasta acá de lo que hemos estado conversando. Uh-huh. El primero tiene que ver con cuánto tienes que conocer la industria en la que estás involucrándote para poder crear una solución tecnológica o de cualquier estilo, la verdad, sea tecnológica o no. Hay algo que me pasa mucho en la asesoría, es que de pronto hay equipos que son muy entusiastas, hay gente que es muy emprendedora, es muy Sí. entusiasta, hay gente que tiene habilidades tecnológicas también, son programadores y le gusta construir cosas. Pero a veces pasa de que cometemos el error, y digo cometemos porque también lo cometí las primeras veces, de involucrarnos en industrias que quizás no conocemos tanto. Y eso hace de que estemos expuestos a cometer mucho más errores, a estar creando un Uh-huh. producto que quizás no resuelve tan bien ese problema que tiene el cliente, Uh-huh. eh, o nos va a costar mucho más tiempo entenderlo y saber cómo se resuelve. Entonces, un tip muy clave es que si estás realmente con ganas de emprender o crear algo, o ya estás en proceso, asegúrate de estar en una industria que conoces muy bien, o que te des el trabajo de conocer muy bien esa industria. Aquí tú nos estabas comentando de que, bueno, tú llevabas años trabajando en organizaciones sociales, Exacto. pero aún así tuviste que entrevistar, encuestar, seguir indagando y profundizando para entender bien el problema y los dolores que había detrás de esta. Entonces no es tan sencillo como de pronto llegar a ponernos a crear cosas. Ese Uh-huh. conocimiento es clave y ese puede venir de la experiencia de los mismos fundadores o de uno en particular quizás que conozca muy bien, o Uh-huh. de hacer este ejercicio de ponernos a hablar con toda la gente que esté en esa industria, clientes, o cualquier parte en realidad interesada, para poder tener el conocimiento específico de cómo poder crear algo que sea más Exacto. apropiado y más adecuado. Es Sí. cierto. Y lo segundo tiene que ver con los socios fundadores, el equipo fundador. Sobre todo en el caso, hay mucha gente que le gusta emprender solo, ¿cierto? Sobre todo en la empresa más tradicional es más común ver a emprendedores individuales, gente Uh-huh. que son los únicos socios de su empresa y que lo hacen muy bien y no tienen tanto problema en hacerlo. Pero por lo general, cuando estamos emprendiendo en este emprendimiento más dinámicos tipo startup, es muy importante tener socios, porque como dices tú, el ritmo al que hay que moverse es más ágil, es de muchísima incertidumbre, porque Sí. si es que estamos haciendo algo innovador, la incertidumbre es muy alta, porque tenemos que identificar realmente si es que esta tecnología que estamos construyendo va a servir o no, si es que esto podemos convertirlo en Sí. buen negocio o no. Entonces hay muchas Es cierto. hipótesis e incertidumbres que hace que cargar una sola persona con todo eso sea muy duro. Entonces es ideal que existan equipos para que existan roles distribuidos, puedan existir perspectivas, miradas complementarias. Hay uno de los errores que creo que comete la mayoría de la gente que trata de hacer algo innovador Uh-huh. o algo más tipo startup, es que quiere el financiamiento para poder contratar a alguien que construya el producto. En ocasiones puede resultar, mira, Depende. hay casos que Sí. sí, hay gente que de pronto levanta financiamiento público, privado, contrata gente y a lo mejor resulta. Pero no es la tónica, no es la norma, no es lo que normalmente ocurre. Aquí el ideal Mm. es que exista un equipo fundador, un equipo que es
el que tiene las capacidades para construir esta solución que estamos hablando, sea tecnológica, sea Sí. un alimento, sea lo que sea, eso es fundamental. Entonces, quería hacer énfasis un poco en esos puntos, porque es parte del desafío. Es súper difícil encontrar un socio, como decías tú. O sea, Súper difícil. súper difícil. Tuviste que Sí, hablar con un montón de gente, darte claro, vueltas. testearlo, sí, porque de verdad es casarse. O sea, Tal es cual. como los dos vamos por esto o Así los es. tres y tenemos que lograrlo. En un primer intento, eh, por ejemplo, las segundas personas con las que hablé no querían que nosotros tuviéramos el mayor porcentaje de la organización, por ejemplo, digamos, de lo que fuéramos a hacer. Y resulta que cuando tú, ahorita que estamos con todo lo que es de equidad de género, pues los mayores beneficios tienes más chances si eres una líder mujer Claro. en el rubro de tecnología y eso es estratégico también para que tu Ajá. producto salga rápido. Entonces es difícil, pero hay que hacer muchas entrevistas, hay que trabajar juntos en el mismo espacio, ojalá, pues para descubrir si son complementarios, como lo decía. Si no son complementarios es muy difícil, porque si se pisa el uno la manguera con el otro también es difícil. Ajá. Así es. Sigamos avanzando entonces. Estamos en la postulación. Ya empezamos a avanzar en Sí. el formulario, ya se abre la convocatoria y se ponen a trabajar como equipo. Ujú. Cuéntanos un poco de ese proceso. ¿Qué crees que fue lo más difícil que les costó abordar de este formulario de postulación? Porque una de las cosas que pasa es que cuando uno escribe un formulario también va aprendiendo mucho de su negocio porque le toca investigar o ajustar cosas que no había pensado tanto. Sí, ¿Qué crees que fue lo más desafiante o lo que les generó mayor aprendizaje en esto? claro, cambiar el mindset de ser emprendedora social a emprendedora convencional. Sí. Yo ya lo venía haciendo, pero para el equipo fue súper difícil. Claro. Porque es pensar que el dinero va a hacer que el producto genere mayor impacto social. Entonces, eso fue una de las cosas. Segundo, cada vez que uno hace postulaciones, y a mí me gusta mucho hacerlas, y siempre las he hecho para el tercer sector, pero no para el segundo, es que tú tienes una fotografía súper amplia de lo que es tu negocio. Y a veces se nos olvida, a veces en el día a día se nos olvida por qué empezamos, cuál es la meta y nos vamos quemando fuegos, digamos, apagando fuegos todos los días y se nos olvida de cómo esa meta. Entonces, cuando te enfrentas a una postulación, hay unas preguntas que te ayudan a construir como esa panorámica. El modelo de ingresos es uno de los mayores desafíos. Entonces, lo que hicimos fue revisar qué tenían la competencia, Claro. ¿cierto? Que si bien, claro, todos los negocios tienen competencia, pero la nuestra es un poquito nueva, entonces sí hay. Entonces, ¿qué hacía la competencia? Y los números que ellos entregaban eran buenísimos. Entonces, construir el modelo de negocios de una manera clara fue, digamos, desafiante y un gran aprendizaje para nosotros. Otra de las cosas, decirlo muy resumido, es súper difícil. Es súper difícil decirlo en 90 el segundos. eslogan, 90 segundos, el eslogan en 8 En palabras. 8 palabras, claro. O sea, ser muy claro. Pero tú llegas a eso cuando conoces muy bien lo que estás haciendo. O sea, cuando tú ya has iterado, cuando ya tienes la confianza con tu equipo que sí funciona, pues llegar a eso es fácil. No lo haces en una semana. O sea, no vas a llenar el formulario en una semana. Por eso no se esperen hasta el último día. Necesitan días y necesitan prepararse. Eso fue como lo más desafiante. Y una cosa que tú me ayudaste mucho cuando recibimos la asesoría es que postular a, digamos, a un fondo para un producto para el mercado es muy distinto a un producto para el sector social. Entonces, en la entrevista, por ejemplo, en el sector social está muy acostumbrado a hablar en el equipo, en equipo, en equipo. Y aquí había que resaltar mucho los logros del líder. En este caso era el mío. Entonces, yo tenía que cambiar mi narrativa. Eso fue una de las cosas que tú me asesoraste que me funcionó. Pero la otra que yo digo, esto fue, si tú no me dices eso, no agarro el fondo. Y es que yo invité a mi equipo a la entrevista. O sea, cuando pasamos y llegamos al último, pues como ya a la entrevista. La última etapa, que es cuando ya están peleándose los cupos definitivos y son muy poquitos los que llegan a esa entrevista. Claro, somos muy poquitos. Yo creo que es menos del 10%, no recuerdo. Ajá, sí. Yo me había preparado contigo y tú me dijiste, yo te dije, voy a ir con todo el equipo a la entrevista para que la persona de tecnología, mi socio, hable la parte tecnológica. Y tú me dijiste, no, yo creo que solamente hablas tú. Y yo dije, pues, ¿cómo? Me dijo, sí, prepárate. Tienes que preparar esa parte de tecnología. Claro, porque yo estoy muy acostumbrada a que mi equipo, la persona que hace la tarea, pues dale. Correcto. ¿Cierto? Y yo me voy al behind, tan. Y yo dije, en serio, pucha. Después de esa reunión
senté con mi equipo y les dije, y me dijeron, ¿cómo? Entonces, ¿para qué vamos? Claro, entonces, ¿para qué vamos? No importa, hagámoslo. Ajá. Entonces, yo había estudiado IT antes, ese fue uno de mis primeros emprendimientos. Ok, Entonces no me es muy desconocido el vocabulario, pero las herramientas han avanzado muchísimo. claro. Entonces, claro, me preparé con mi socio y con la otra compañera en cómo vender esa parte con lenguaje tecnológico. Preparé y sin embargo dijimos, pero de todas maneras, si en la entrevista lo preguntan, tú lo dices y me dijo, ok, porque yo igual me sentía muy nerviosa y tenía que tener como todo Ajá. muy en la cabeza. Llega la entrevista, llega la pregunta y el jurado me dice, pues yo digo, ok, acá está el IT, entonces que él te cuente. Y ella me dice, no, tienes que decirlo tú. Y yo vi que las otras dos personas del equipo como que se asustan, pero igual lo defendí y lo dije bien. Entonces, mira, si tú no me dices eso, yo creo que yo no estuviera acá sentada contigo, en serio. Muchas gracias por ese súper tip. Sí, sí, yo recuerdo muy bien, de hecho, bueno, en el tiempo que llevamos haciendo al fondo, hemos asesorado a mucha gente, más de 300 como personalizados, llevamos como asesorados. Pero me acuerdo muy bien de casi todos los proyectos. Y me acuerdo muy bien de la primera conversación que tuvimos, que fue al inicio, antes de postular a Startup Chile, Antes. que ya habíamos tenido una primera conversación porque me habías consultado porque querías postular a Corfo, al Sí, CNI de quería. Corfo, Sí, sí. exacto. Pero dije, no, Ujú, mejor anda por Startup Chile porque ujú. va a faltar que el socio que esté Sí, con nacionalidad chilena, que tenga la visa ya chilena definitiva, claro. entonces mejor anda por acá que también calificaba, de hecho, vimos Ujú. que tenía buena pertinencia para entrar acá a Startup Chile. Pero también me acuerdo bien de en la entrevista claro, que conversamos esos puntos porque y esto también es parte de los tips también que podemos dejar acá. Si bien uno tiene equipo de socios Sí, y cada uno se dedica a lo que es bueno, para el caso del CEO, del líder o de la líder, sí, sí. es muy importante que también tenga un conocimiento de todo lo que pasa dentro del negocio, de todo lo que pasa a nivel de la industria, pero también a nivel interno de las operaciones. Entonces es clave de que al menos manejemos un dominio básico de cómo se está construyendo lo que estamos haciendo. Que podamos Exacto. hablarlo con soltura, que podamos entenderlo principalmente, ¿sí? Que es parte de los desafíos. Y efectivamente en Startup Chile tiene mucho de eso. Le da mucha importancia al equipo. De hecho, el Sí, equipo pesa creo que un 40% de toda la postulación. sí. Y en la etapa final el líder toma mucha importancia. Sí, Porque más que el equipo después. exactamente, Ujú. porque se entiende que esto al final son por personas. ¿Sí? El problema puede estar súper bien identificado, la solución puede estar perfecta, pero yo le escuchaba una frase a alguien una vez que dijo, si yo pudiera volver al pasado y te pasara todo, la ruta de cómo construir Facebook en el 2005 y te la paso a ti. ¿Podrías construir el Facebook que es hoy día? Esa es como la pregunta clave. ¿Sí? Cristiano Ronaldo también lo hace. Yo soy muy fan de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo igual le dice, ya mira, te voy a pasar el mapa de cómo ser Cristiano Ronaldo. ¿Crees que podría ser Cristiano Ronaldo? Entonces, finalmente, Wow. lo duro es eso. Finalmente no es que la idea sea la fantástica. Es qué tan bueno es el equipo Mm, que está detrás de esta super idea que tenemos sí, para poder volverla a realidad, para poder construirla. Eso al final es lo que termina destrabando y haciendo que las cosas ocurran. Por eso al final se vuelve importante de que podamos resaltar las cualidades y habilidades que tenemos sí. como personas, que a veces cuesta, ¿cierto? A veces uno cuesta como tirarse autoflores, Claro, lo que pasa pero es que a veces uno es un poco modesto sí, y justamente. mira que me di cuenta de eso porque he participado en más cosas y con otras nacionalidades. Y sí, el colombiano a veces es modesto a la hora de decir, Ajá, sí, sí, es que es verdad que pude gestionar $1 millón para ajá, otras tal organizaciones cual. sociales. O sea, dilo con seguridad porque así fue. Así fue, Sí, no lo estoy tal mintiendo, cual, claro, claro. sí. Pero siempre uno lo maquilla, dice Claro, no, si distinto. no, quizás no es tanto, claro, trata de Claro, bajarse el claro. O perfil de no, pero eso, es que sí. tuve un equipo. Sí, pero es que la idea fue tuya, es que la perseverancia fue tuya. O sea, Ajá, eso sí hay que resaltarlo. absolutamente. Y a veces eso, a veces nos cuesta, digamos, en Sí. nuestra cultura. Que no lo tienen, digamos, acá, que esto lo estoy aprendiendo acá en el sur, Ujú. acá lo que es, no sé, este cono sur, sí lo destacan muy bien. Y es Ajá, cuando yo escucho las entrevistas de CEOs de startups, ellos resaltan mucho correcto. sus habilidades y es Ajá, porque, claro, tú eres el que firma el contrato con el tal cual. sponsor, entonces sí tienes que demostrar que puedes con eso. Así es, tal Ujú. cual. Y de pronto, a veces ni siquiera es tanta experiencia como de haber emprendido, pero sí de haber hecho cosas. Efectivamente, lo que dices tú, oye, he gestionado tanta cantidad de millones de dólares, he gestionado equipos de trabajo de 15 Claro. 20 personas. Entonces, habla de cualidades y de habilidades de que nos hace mostrar de que estamos preparados para este desafío. Entonces, Ujú. sí, esos temas son muy importantes. Y recuerdo Sí, también de que hablamos harto también
esto, de definir bien el problema, la solución Sí, y redefinirlo en el fondo. O sea, más que redefinirlo, em, ir bien concreto con el punto a destacar, más que nada, como... como tú me decías, hay que saberlo justificar. O sea, sabemos que esa solución ya te funciona, Ajá, por eso me dijiste, pero tienes que mm, mejorar la ajá, justificación. Entonces dije, ah, claro, de ahí me diste como sí, unos pasitos. sí. Y sí, son... Porque uno no se da cuenta, uno está metido acá, de Sí. verdad, uno sí necesita un asesor para esto, porque es otra A perspectiva. veces justamente Claro. eso, es que te hagan las preguntas que uno quizás está pasando por alto. Y Sí. como ya tú llevas en esto tanto rato y tienes tantas asesorías Ujú. dadas, pues claro, eres capaz de entregar eso Claro, que uno necesita. exactamente. O Sí, identificar esos puntos a sí. veces es importante. Recuerdo que una de las preguntas igual que conversamos ahí em, era respecto a entender qué tanto le duele a tu cliente hoy en día esta situación. ¿Sí? Eso es muy Sí, importante y eso se evidencia tratando de ver qué es lo que está haciendo tu cliente hoy en sí. día por resolver su problema. ¿Sí? Ujú, Y entender eso a veces como que desbloquea también algo sí, en el proyecto mismo. De decir, esto entonces es donde tengo que apuntar mejor o esto tengo que destacar mejor y así cosas de es. ese estilo. Sí, pero bueno, así son los procesos, son duros, son exigentes. En el caso de ustedes, creo que era súper relevante poder llegar con esas cosas bien respondidas, porque en la etapa siguiente, por ejemplo, lo que viene después, el Ignite y en el Growth aún más, pero ahí toman en valor otras cosas como por ejemplo las famosas métricas de tracción. Las métricas de tracción son, en términos sencillos, cualquier indicador que muestre de que nuestra plataforma, nuestro producto está siendo utilizado por el usuario. Entonces puede ser cuántas veces utiliza el usuario mi producto, con cuánta frecuencia, cuántos meses, cuántas veces a la semana. Cualquier dato en el fondo que muestre de que nuestro producto está siendo utilizado es Claro. valioso para esto. Y eso es probablemente uno de los desafíos que se les viene después, de demostrar las métricas de tracción, ventas, Mm. usos, cantidad de usuarios, cantidad de clientes, que puede ser distinto. El build es súper rápido. El build son como Son cuatro cuatro meses. meses. 4 meses. Y después Claro. tiene una convocatoria interna para ir como al Ignite. Sí, Sí, claro. sí. ¿Cómo están visualizando Ah, ya es estos 4 meses exactamente ahora? Porque ahora así. están en proceso de formalización. Sí, Probablemente en 2 o 3 semanas más ya están que, arrancando con el programa. así es, sí. Pues la meta nuestra como equipo es llegar hasta la tercera fase, es decir, llegar al Ignite y luego pasar al Growth. Súper. Entonces, yo creo que antes de que empecemos de lleno el programa, ya vamos a tener el MVP, porque Ujú. ahorita está en prototipo. Y ahí nos toca acelerarnos mucho para poder llenar esas métricas de tracción, Correcto. porque sí, digamos, nuestro objetivo es hacer Ignite y hacer Growth y estar listos más o menos en un año ya, donde uno sí se puede sentar con grandes inversionistas y decir, listo, lo que pasa es que SACU quiere ser el banco de las organizaciones sociales de Sudamérica. Entonces, sí nos proyectamos y sí soñamos en grande. Sí, me encantaría sentarme con David Vélez de Nubank a decir, oye, ¿qué vamos a hacer acá? Sí, 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 son grandes sueños, pero pues claro, todo paso a paso. Correcto. Bien, súper. Hoy ha sido súper entretenida la conversa. Ha pasado súper rápido. Estaba mirando la hora, ya ha corrido el tiempo. Ah, mira, sí, Sí, ya casi llegamos la hora. y sí, bueno, agradecerte en realidad del tiempo Ujú. de conversar y de compartir tu experiencia, que sin duda va a aportar harto valor, sobre todo en una temática que no hemos explorado mucho aquí en los capítulos, que tiene que ver más con el ámbito más social Ujú. de todo este tipo de emprendimiento. Cuéntanos un poquito del equipo de trabajo. ¿Quiénes son el equipo de Sí, Saco ahora? Que evidentemente tú estás representándolos ahora, pero el equipo completo es súper clave para que esto funcione. sí, nosotros ahora para Saku Saku somos tres. Ok. Bueno, más la contadora, siempre Ujú. tiene que haber una contadora. Claro. Está Mario Payam, que es nuestro full stock, que es el Ujú. que hace toda la lógica, ¿cierto? Todo lo que hay detrás. Y Audrey es la que hace todo el diseño y todo el front. Ella también Perfecto. hace las dos. Entonces, y yo soy la gestora y la que dirijo, digamos, todo esto. A su vez, tenemos un mentor aparte, Súper. que está con el equipo de tecnología, Ok. ¿cierto? Bueno, básicamente somos esos tres Ujú. fijos y estamos en conversaciones para que alguien experto en inversión de impacto también se nos una más adelante, Ah, porque también esa perfecto. es una de las brazos fuertes que tenemos que tener con la plataforma. Entonces somos tres personas por el momento con la contadora. Perfecto, súper. Ujú. Están con el Dream Team para un proyecto tecnológico. Siempre se habla de que el Dream El Team Dream Team.
los proyectos más tecnológicos de software o de este estilo es el programador, el que construye el producto, el UX UI mencionan, ¿cierto? Que es el que está UX. más de cara como entre diseño, entre usabilidad, Sí, entre investigación y muchas cosas. Y el CEO o el business developer, el desarrollador del negocio de sí, alguna forma. Entonces, está sí. un equipo bien completo, bien complementario. Por eso también entraron a Startup Chile, porque los vieron probablemente un equipo bien competente. Claro, porque eso hay que explicarlo. Ajá, tal cual. En el documento En hay el que explicar documento. quiénes son las personas. Así Sí, es. Así es. sí. Súper. Dur, entonces, para ir cerrando, no sé si quieres dejar alguna recomendación final a alguien que esté Sí, pensando en postular a Startup Chile o que esté pensando en sí. emprender y quizás más en la línea social. La línea social, Ujú. ok. Saber O mucho. en general, en realidad, así como quieras comentar. Mira, siempre postularse, porque las postulaciones te enseñan muchísimo, te hacen esa gran fotografía de tu negocio. Siempre montar los mejores digamos, a tu equipo de trabajo. De verdad, tener un buen Dream Team. No hacerlo solo, porque solo llegarás a algún lugar, pero no tan lejos como con el equipo. Asesorarse, por favor. Sí, Sí, sí. asesorarse. Asesorarse con las mejores, con las personas que sí tienen gran experiencia y dar el paso a la acción. Si en esa convocatoria no te llegó ese dinero, no lo ganaste, no importa. La perseverancia yo creo que es una de las mayores cualidades que tenemos que tener los emprendedores. Ajá, tal cual, sí. Eso es. Y me encanta ese mensaje final porque no es para frustrarse el no haber conseguido un ¿No? financiamiento. A veces es súper difícil conseguirlo la primera. Hay gente que se frustra muy rápido, pero a veces hay que insistir, hay que ajustar, hay que aprender del proceso, que la Claro, siguiente va a salir mejor. finalmente la frustración es parte del proceso del emprendimiento. Ajá, la verdad es que sí, alguien que no soporta la frustración probablemente no. Ve a trabajar de empleado. Exacto. Tal cual, tal Sí. cual, eso es. Ujú, Súper. Entonces, gente, agradecidos de que hayan podido estar con nosotros ujú. en este capítulo durante todo este rato que estuvimos conversando acá. Vamos a seguir en próximas conversaciones con más emprendimientos de impacto, más emprendimientos que estén buscando crecer a nivel nacional, a crecer a nivel internacional. Y esperamos, por supuesto, seguirles trayendo historias de cómo poder ganar financiamiento para poder desarrollar estas iniciativas. Se me olvidaba, Dur, ¿dónde Sí. podemos encontrarlos en redes sociales? En redes sociales me encuentran como thepeacehub.com. Ok. Es en inglés porque estamos en transición Ah, en este perfecto. momento. Ok. Pero luego te mando Perfecto. las... Dejo los enlaces entonces Sí, dejamos los para que ya estén enlaces. actualizados y los Exacto. Y encuentren. muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la Súper. invitación y por tu asesoría. Buenísimo. Gracias a ti también por confiar en nosotros. Y bueno, saludos también a tu equipo que les vaya excelente en este proceso de Startup Chile, que por Gracias. supuesto es el comienzo. Ya. O me pueden encontrar en mi correo electrónico. Ah, también, Ah, ¿cierto? sí. O LinkedIn también puede ser. Sí, claro, Sí. LinkedIn ahí estoy siempre, Súper. pero activa @impactoactiva.org Activa @impactoactiva.org. por Lo ahora. vamos Sí, sí. a apuntar. Ahí puede ser. Excelente. Gracias, Nico. Seguimos en contacto, gente. Que estén súper. Nos vemos pronto. Espero que este capítulo te haya servido de orientación, pero sobre todo de inspiración, para que puedas empezar a mejorar tu proyecto ahora mismo, incluso más allá del financiamiento. Y si te gustó este capítulo, por favor déjanos 5 estrellas, suscríbete al canal y comparte este capítulo con quien creas que le pueda servir. Así también nos ayudas a poder seguir haciendo crecer este programa. Nos vemos en el próximo capítulo.